Las exposiciones ambientales de cualquier índole pueden contribuir a ciertos problemas de salud pública, por lo cual es necesario poder implementar ciertas acciones que permitan un adecuado control y monitoreo de la magnitud que puedan generar estos efectos a nivel de lo que es la salud pública. Por ello, el equipo número 4 de epidemiología ambiental, en esta ocasión discutiremos acerca de las funciones de diferentes metales pesados a nivel de nuestro organismo y la necesidad de monitorearlo, así como también los diferentes estudios que se han implementado para poder detallar esos efectos. Para eso, la compañera Claudia nos detallará un poco más a detalle al efecto. Bueno, vamos a continuar, ¿verdad? Explicando un poquito sobre el objetivo del artículo, ¿verdad? Este es investigar sobre los efectos ocasionados en el organismo por niveles excesivos de algunos metales pesados y la utilidad que ofrecen las matrices biológicas en la determinación de estos niveles biológicos. El control de la exposición a metales pesados incluye el monitoreo de los niveles presentes en distintas matrices biológicas, como son la sangre, la orina, la saliva, el cabello y las uñas. La presente revisión del artículo tiene como objetivo informar acerca de los efectos que se producen en el organismo de los metales pesados y la necesidad de monitorear los niveles en distintas muestras biológicas que son las que ya mencioné, ¿verdad? Esto permite hacer asociaciones con la exposición, ¿verdad? Que puede ser por la dieta, ¿verdad? La alimentación, por el medio ambiente, cuando se expone también en algunas actividades laborales, ¿verdad? Y también las alteraciones del metabolismo y su excreción. Ok, para entrar un poco más en materia, recordemos que los metales pesados se han agrupado como ciertos oligoelementos o micronutrientes que también son denominados como ciertos elementos traza, los cuales en pequeñas cantidades pueden fungir ciertas actividades fisiológicas y biológicas a nivel de nuestro organismo. Sin embargo, estas intervenciones, al exponerse un poco más de detalle, pueden contribuir a ciertos efectos no adecuados a nivel de nuestro organismo. Para eso, el doctor Rogelio nos expondrá más a detalle cuáles son esos efectos o esos posibles efectos dependiendo del tipo de exposición que tengamos. Muchas gracias, Silvina. Bueno, continuando con los puntos del artículo, tenemos en primer lugar al cobre, un material que hemos utilizado desde años, desde tiempos ancestrales, por así decirlo, ¿verdad? Y el cual nosotros nos exponemos a él incluso a través del consumo de alimentos, agua, entre otros, ¿verdad? Puede producir deficiencias o toxicidad. Entre las deficiencias tenemos, pues, que produce trastornos metabólicos alterando los niveles de azúcar, ¿verdad? De la glucosa, del colesterol, pero también puede traer trastornos de toxicidad. Cuando los niveles son elevados, puede traer estrés oxidativo y alteraciones endócrinas, ¿verdad? Seguido con otro nutriente tenemos el zinc, que es muy utilizado pues, en pediatría. Es fundamental para el correcto funcionamiento del organismo, entre ellos el ADN, coenzimas, enzimas y hormonas, ¿verdad? Lo encontramos en carnes rojas, mariscos, cereales y leche. Pues su deficiencia puede reflejarse a través de anemia, déficit de hierro, hipogonadismo, y pues recordemos que es muy utilizado de forma terapéutica para tratar diarreas, infecciones respiratorias agudas, entre otros. La toxicidad se puede deber debido a lo que es la nutrición parenteral, ¿verdad? Cuando se excede en cantidades de 150 miligramos por decilitro, ocasionando trastornos metabolismos del cobre. Luego tenemos el plomo, que es altamente tóxico, ¿verdad? Este no tiene una función fisiológica, lo podemos encontrar en combustibles, en baterías, en pintura, ¿verdad? Este puede encontrarse también en el plástico de los juguetes, en la pintura puede descascaronarse, ¿verdad? Y contaminar el suelo, ¿verdad? El ambiente, puede permanecer mucho tiempo, ¿verdad? Las alteraciones que puede llevar pues, son trastornos a nivel hematológico, anemias e incluso producir alteraciones del sistema nervioso como lo es neuropatía periférica. Y por último tenemos al cadmio, el cual es uno de los más tóxicos. También lo encontramos en materiales para pantallas, baterías, cigarrillos, soldadura. Puede traer altos niveles de toxicidad que requieren pues una atención inmediata hospitalaria. Ok, muchas gracias. Vemos que de alguna otra forma eh, incluyen una gran gama de efectos, ¿verdad? Sistémicos a nivel locales en poblaciones tanto específicas, por lo cual es muy necesario
el poder monitorear las concentraciones de esos metales pesados, los cuales pueden considerar un efecto terapéutico o no terapéutico a nivel de posibles afectaciones a futuros o en casos especiales. Por eso es importante cuantificar esos niveles a nivel de los diferentes microorganismos y las muestras biológicas en los cuales estos se pueden acumular. Para eso, nuestra compañera Marielos nos va a exponer un poco más a detalle al respecto. Buenas noches. Con respecto a las matrices biológicas para la medición de los metales pesados, se encuentran la saliva, el cabello, la sangre, la orina y las uñas. La saliva es un fluido que tiene diferentes funciones o características que le confieren la posibilidad de ser utilizada para determinar el monitoreo de biomarcadores o sustancias químicas. Sin embargo, no existen protocolos estandarizados ni procedimientos de referencia certificados para la población humana. Pese a esas limitaciones que se presentan en cuanto a la estandarización, esta muestra biológica ha sido utilizada para medir algunos de los metales como el cadmio, plomo, zinc, mercurio, titanio, cromo, hierro, cobalto, entre otros. Sin embargo, se pueden tener algunas mediciones que puedan ser confusoras debido a que se presentan restos de comida, bacterias, células epiteliales que pueden alterar ciertas mediciones o la recolección de la misma. Entonces, siempre es importante indagar sobre la fiabilidad de los reportes que se puedan obtener y considerar el control de factores locales que puedan influir cuando se utilice este tipo de muestra. En cuanto al cabello, esta muestra biológica ha sido utilizada desde años anteriores y a través de ella se pueden medir diferentes elementos o metales pesados que son de interés biológico, tanto en trazas como compuestos organofosforados. Algunos de los elementos pesados que se pueden medir con el cabello son el aluminio, cobre, hierro, estroncio y zinc. En el caso de la exposición a los metales pesados, medidos con este tipo de muestra varía según los investigadores. Tampoco hay protocolos estandarizados para la toma o mediciones de estos metales al utilizar este tipo de muestras. Sin embargo, algunos autores mencionan que se pueden cortar cabellos que contengan parte del cuero cabelludo y que se deben de almacenar a 60 grados centígrados. Con respecto a la sangre, es uno de los más utilizados y a través de ella se pueden medir sustancias biológicas y algunos elementos químicos como el plomo. Sin embargo, también se habla que se han medido el zinc, el cadmio y otros como el cloro, el potasio y el sodio en menores cantidades. La obtención de la muestra aproximada es de 100 mililitros. Con respecto a las uñas, al tener queratina, es una fuente bastante importante para la medición metabólica de diferentes elementos químicos como es el cadmio en las personas fumadoras y aquellas que se dedican a realizar la minería. Ok, bueno, gracias compañera. Bajo esa premisa de esas variaciones, tanto a nivel biológica, en los cuales pueden contribuir diferentes factores e impactos a nivel fisiológicos, nutricionales o incluso nocivos, para eso pedimos a la compañera Jennifer de Alas que nos puedan concluir en cuanto a la importancia del tema de discusión. Gracias. Para hablar pues del uso y las aplicaciones que tienen esta medición de los metales pesados, tenemos que saber y justificar el por qué se van a hacer estas mediciones en las diferentes matrices biológicas. El artículo menciona 3 estudios. De estos hemos escogido los más importantes. Uno de estos es el que determina la presencia de metales, como por ejemplo en el caso de las enfermedades de Alzheimer. Se hizo un estudio en los pacientes que tenían y no tenían la enfermedad y se utilizó las uñas, en el que se encontraron que había mayor presencia de cobre en estas personas que sí padecían Alzheimer. Otro de estos estudios habla de la concentración en los desórdenes neurológicos, como por ejemplo en el problema que presentan los infantes en cuanto al aprendizaje. Se hizo un estudio en niños en edad escolar y se detectó que había nivel de plomo y de mercurio y cobre
aumentado en los niños que presentaban este trastorno. También es muy importante mencionar que hay un estudio con respecto al cáncer que ha reportado la presencia de cadmio en orina en las mujeres con cáncer de mama en edad premenopáusica de 40 a 45 años. Súper importante el monitoreo de estos niveles de metales pesados, sobre todo en los trabajadores del sector industrial, como lo mencionaba la compañera, que también está relacionado con los hábitos y los estilos de vida que estos tienen. Por ejemplo, tenemos el cadmio, el magnesio, el níquel y el plomo, que se escogen de matrices como por ejemplo sangre, orina, vello axilar y saliva. Tenemos que saber, a manera de concluir todo lo anterior mencionado, que para cuantificar estos metales pesados hay muestras biológicas que permiten que conozcamos estas alteraciones bioquímicas, dependiendo de qué tanta exposición hayan tenido. Por ejemplo, tenemos para hablar de algo que es una exposición aguda o por poco tiempo, la saliva y la sangre, mientras que para explorar exposiciones crónicas vamos a utilizar la orina y el cabello. Estas matrices es sumamente importante que consideremos que pueden haber variaciones en cada una de ellas y estas se pueden atribuir a factores locales como por ejemplo el medio ambiente, la exposición que han tenido las personas y fisiológicos que también tienen que ver con nutricionales y hábitos nocivos que tengan el paciente. Entonces, es súper importante que nosotros sepamos que puede haber un sesgo dependiendo de los factores propios de la persona y del medio ambiente al momento de realizar un estudio.